Siempre un placer estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todos ustedes que están aquí con nosotros. Sabemos que es un día muy lindo y un fin de semana largo, pero decidimos estar aquí con el Señor para alabarle y para servirnos los unos a los otros. La semana pasada estuvimos hablando sobre el dar gracias y hablamos de dos mujeres que dieron gracias y cómo el dar gracias la llevaron a servir, a ser servidoras de Dios. Y en este caso, dos mujeres entregaron lo mejor de sí mismas. Vimos en el caso de Ana que después de haber orado varias veces y pedirle al Señor su voluntad y un hijo, Dios le concede ese deseo y ella no se queda con los brazos cruzados, no dice gracias y ahí terminó la canción, sino que da ese niño, entrega ese niño, después de haberlo destetado, lo entrega a Dios y dice que ese niño iba a trabajar en la casa del Señor todos los días de su vida. Algo que, si bien podríamos decir, fue el mejor regalo de esta madre, tener un hijo, por fin tener un hijo, porque seguro quería ser madre, quería tenerlo con él todos los años de su vida. Al final dijo, no, este niño le pertenece a Dios y yo le voy a dar lo mejor de mí, que es mi hijo, al Señor. También vimos otro caso de una joven, una muchacha mucho más joven que recién se había casado, pero no había cumplido, según las reglas, las leyes judías, el año con su esposo, pero había salido encinta, la madre de Jesús. Y vemos que ella acepta ese desafío que el Espíritu Santo, el ángel le dice, que iba a concebir a través del Espíritu Santo un hijo y que ese hijo iba a ser el Salvador del mundo. Ella, en vez de decir, bueno, yo soy una niña, soy una joven de 13 años que ni siquiera estoy completamente casada, no puedo, en vez de decir eso, ella dijo, hágase en mi vida la voluntad de Dios. Y vemos en estos dos casos que las dos mujeres decidieron, no importando cuál sea las circunstancias de la vida, desearon servir a Dios. Y vimos cómo el Señor utilizó estas dos mujeres para servirles. Y vamos a ver en ese mismo patrón cómo el Señor nos puede utilizar a nosotros para servirles. Porque el servicio que nosotros le damos a Él es la manera en cómo nosotros somos agradecidos con Él. Si nosotros somos agradecidos si entendemos lo que Él ha hecho con nosotros, si tenemos el conocimiento de lo que Él ha hecho con nosotros y que sigue haciendo cada día con nosotros, entonces vamos a querer agradecerle. Y ese agradecimiento no va a parar, sino que nos va a llevar a serle fiel y servirle. Eso es lo que quiero que tengamos en mente, que salgamos de aquí en cómo puedo yo servir al Señor. Quiero demostrar mi agradecimiento a Él todos los días de mi vida. Quiero demostrar que lo que Él hizo en la cruz por mí vale más que oro y por esa razón todos los días de mi vida quiero servirle. Entonces quiero que tengamos eso en mente. Ahora, ¿es importante dar gracias? ¿Es importante dar gracias? ¿Sabe que la semana pasada les prometí que iba a mencionarle no necesariamente un estudio científico, pero ¿qué es lo que dice la media? ¿Qué es lo que dice el mundo sobre el agradecimiento? Y según la página web o el canal televisivo CBC, a través de su página web, cbc.ca, habla sobre 5 razones por el ser agradecido, porque uno debería ser agradecido. ¿Qué pasa cuando uno es agradecido? Y eso obviamente no es un canal cristiano, es un canal de Canadá, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero miren, muy interesante. Razones por las cuales ser agradecidos. 1, ayuda a sentirse mejor. El ser humano se siente mejor cuando es agradecido. Cuando damos gracias nos sentimos mejor. Muy importante. ¿Quiere sentirse mejor, hermano? De gracias. Pero no, nosotros tenemos una razón más para dar gracias. ¿Y a quién dar gracias también? Te da confianza. El ser agradecido te da confianza. No te comparas con otros.
Cuando soy agradecido, no necesito compararme con mi hermano o con la persona, o porque esa persona tiene más que yo, o porque él tiene ese carro y yo no puedo tener ese carro, o porque tiene esa familia y yo no puedo tener esa familia, Cuando soy agradecido, no me comparo, no necesito compararme. Estoy agradecido porque sé de lo que tengo y de lo que no tengo, y por todo eso le doy gracias a Dios. Dar gracias te hace más positivo. Y no que estamos hablando del positivismo o que hay que ser positivo como dice aquí el mundo, sino que el positivismo que la Biblia habla te da esperanza. En este caso, positivismo que habla CBC, habla específicamente, si uno lee el artículo, habla que la persona comienza a ser más positiva en la vida, ve la vida con otra perspectiva, con otro lente y así sucesivamente. Pero en este caso vamos a ver que el cristiano, cuando da gracias a Dios, cuando demuestra su gratitud a Dios, va a tener una esperanza viva que nadie se la va a quitar, ni siquiera las circunstancias de esta vida nos la va a quitar. Otra razón, dormir mejor. Cuando uno da gracias, duerme mejor. ¿Cuántas veces nos olvidamos de dar gracias al Señor antes de cerrar nuestros ojos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos enseñaron a orar sin cesar, pero también a orar al final del día y darle gracias a Dios? Según este estudio, uno duerme mejor cuando da gracias. Te hace más feliz. Los sentimientos pesados, negativos, que uno puede pasar por aquellos, los hace de menor peso, de menor volumen para la vida de uno. O sea que hay varias razones aquí, entonces, por la cual cbc.ca dedicó este artículo al ser agradecidos. Y ojo, que aquí no está hablando de ser agradecidos con Dios, sino que el ser agradecidos en general. Pero lo que vamos a ver es por qué un cristiano debe ser agradecido y cómo demostramos nuestro agradecimiento a Dios. Una nota aparte. Sé que aquí no hay, no hay padres, o mi hermana y mi cuñado, Fairview, pero no somos la mayoría los padres de niños. Pero una de las cosas muy importantes que está leyendo es, si tú quieres que tu hijo sea agradecido contigo, si tú quieres que tu hijo sea agradecido contigo, o tu nieto sea agradecido contigo, tienes que enseñarle a ser agradecido en todo momento. Algo muy importante, muchas veces vemos, Yoconda ha ido a la escuela a donde trabajo yo y hemos visto a muchachos que son malcriados y no dan gracias para nada y siguen un círculo vicioso y no salen de allí. Nos reunimos con los padres y los padres dicen, yo no sé qué hacer, ya le he dado de todo, tiene su PlayStation, tiene su iPad, tiene la mejor ropa, no sé qué hacer. Mi hijo es apatético, no le interesa, tiene una cara de palo, no demuestra ningún sentimiento. Y podemos hablar sobre, hay que enseñar al niño a ser agradecido. Con lo poco que tiene, hay que enseñarle a ser agradecido. Pero muchas veces lo que llenamos, eso es lo que el niño, según nosotros como padres o como abuelos, que muchos aquí somos también, podemos decir es, le damos las cosas o le damos lo que quiera. O cuando dé cuando esté en el llanto y todo, ahí le vamos a dar lo que quiera. Pero eso necesariamente, o no necesariamente, eso no lleva a ningún tipo de agradecimiento. Enséñele a su hijo a ser agradecido en el servicio a Dios. ¿Y cómo podemos? Aquí en la iglesia es muy importante, traemos a nuestros hijos o también a nuestros nietos algunas veces, enseñémosles a ellos a ser agradecidos cuando nosotros somos agradecidos con Dios. Ellos van a copiar todo lo que hacemos nosotros. Cualquier cosa que digamos, muchas veces dice que las palabras o las acciones hablan más fuertes que las palabras. Lo que ellos ven de nosotros, si no somos agradecidos con Dios, entonces ¿cómo esperemos que ellos sean agradecidos con nosotros mismos? Con uno mismo. Va a ser casi imposible. Queremos que ellos sean agradecidos con nosotros,
pero nosotros no damos gracias a Dios o no demostramos dar gracias a Dios. Podemos decirlo de la boca para afuera, pero no lo demostramos con nuestras vidas. Entonces, un niño malagradecido, y esto me lleva a la Biblia, porque vamos a ver, hemos ya leído dos porciones de la Biblia, uno que se encuentra en Lucas, y le voy a pedir a ustedes que lo abran, hermanos, Lucas 17, 11 al 19, Lucas 17, 11 al 19, y después vamos a ir a Hebreos 11, pero también vamos a ver la parte de Hebreo que habla de Abel en Génesis 4, así que vamos a saltar un poquito para ver el contexto. Bueno, una cosa antes de leer que me había olvidado mencionar. Muchas veces pensamos que estamos aquí para ser servidos y no para servir. El cambio que vimos en Romanos 12, Romanos 12:1, nos habla sobre un cambio interno que va a dar fruto hacia afuera. Estuve conversando con una amiga del trabajo, una señora de 50 y pico de años. Es ella la que cuida a los perros, o ahora a mi perro cuando nosotros vamos de vacaciones. Una señora que ha sido o que es viuda por segunda vez, ha perdido 2 esposos en un lapso de 15 años. Una señora que tiene problemas de ansiedad, que ha dejado el trabajo varias veces. Trabajamos juntos por un par de años. Y así es como la conocí, pero durante los 3 años que trabajé con ella dejó el trabajo 2 veces y de nuevo lo ha dejado, porque la ansiedad la come por dentro y hace que no pueda dormir bien, que no se pueda despertar y todo. Bueno, siempre la visito, como puedo almorzar a la hora que quiera o que pueda durante el trabajo, voy y la visito en el almuerzo y hablo con ella. Bueno, para no ser la historia larga, le dije a ella, ¿tú quieres que algo te cambie? Ella un día me dice a mí, fui al doctor y estaba contenta, el doctor me cambió la medicina, me voy a sentir mejor porque esa medicina me va a ayudar. El doctor me dijo que caminara más y como tengo mi perro voy a caminar con él. El doctor me dijo que haga un poco de ejercicio, que eso me va a ayudar, va a oxigenar el cerebro y eso me va a ayudar más a hacer sentir mejor. Y yo le escuché y le dije, muy bien, qué bueno por ti, eso son buenas cosas, sí, el ejercicio es bueno, el caminar es bueno, bien por ti, pero quiero hablarte de algo, le dije, y quiero hablarte de algo que te va a cambiar por adentro, y ese cambio por adentro se va a ver por afuera, pero te va a cambiar por adentro, no por afuera, por adentro para afuera. Y ese es Jesús. Bueno, la conversación siguió, ella me escuchó, pude hablarle a ella sobre Cristo, aunque no aceptó. Más que nada quiso escuchar, pero esa era una persona atea, que me acuerdo cuando trabajábamos juntos, yo le decía algo sobre Cristo, ella hacía con los ojos hacia atrás, tiraba los ojos para atrás y decía, ok, ya, cálmate, que conmigo no va. Se autodenominaba atea, decía que el día que ella llegara a una iglesia, ese día la iglesia se iba a caer, o iba a haber un terremoto grande, porque no era posible que ella andara a una iglesia. Y bueno, lo hizo. Vino a la iglesia con nosotros, un par de veces vino a la iglesia con nosotros. Y justamente la semana pasada la visité y me dice, sin yo decirle nada, me dice, yo sé que este domingo hay iglesia, pero voy a estar en mi cottage, en mi casa de verano, pero el próximo domingo sí quiero ir a la iglesia. Y en el verano pienso ir a mi casa de verano durante la semana para regresar domingo. Esto es cuando uno entiende que hay un Dios, cuando uno entiende o el corazón está siendo transformado. Y yo sé que el Espíritu Santo le está tocando el corazón, porque también me dice una vez, llega un amigo, ella vive con 2 hombres, le abrió la casa a 2 hombres para que vivieran, para ayudar a estos 2 hombres. Y mientras que están comiendo, ella dice, se sienten, los hombres comenzaron a comer y ella se queda inmóvil y no come todavía. Y uno de los hombres deja la cuchara sobre el plato y le dice, ¿quién va a orar? Y ella dice, yo voy a orar. Y según su oración dice que fue muy corta y dijo, gracias por la comida, gracias por tus providencias, amén. Eso fue lo que ella dijo. Entonces, si una persona que no es cristiana reconoce que hay un Dios, y una persona atea reconoce que sí hay un Dios y le quiere dar gracias a Dios por lo que obtuvo, imagínese cuánto más nosotros que somos cristianos. Imagínese cuánto más nosotros que hemos probado
las delicias de Dios. Y esas gracias nos tienen que llevar a algo. Les dije que buscaran, por favor, el 17 de Lucas y el 11, lo vamos a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy interesante, porque la historia la conocemos muy bien. 10 leprosos, sabemos que los leprosos tenían que caminar o estar afuera, no podían estar en contacto, esa era la ley, que no podían estar en contacto por la enfermedad. Y estos 10 reconocen que Jesús viene, y ¿qué le dice? Le dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea que lo reconocieron, sabían que él era una figura muy importante. Seguro sabían que él había hecho muchos milagros. Seguro ya habían escuchado de eso, de él. Sabían seguro que él podría ser el Mesías. Había mucha información en este entonces para que ellos le pudieran decir eso. Y Jesús lo manda a un lugar al sacerdote, y mientras el proceso, durante eso está sucediendo, son sanados. Pero lo interesante es que uno nomás regresa, ¿y qué hace? ¿Qué pasa? Se postró, rostro en tierra a sus pies. En otras palabras, estaba sometiendo. Postrarse delante de una persona así es someterse. Cuando pasa la reina o el rey de Inglaterra, uno se postra porque se está sometiendo al poder de esa persona, está reconociendo el señorío de esa persona. En este caso, este hombre se postró rostro en tierra a sus pies. O sea que, según él, está diciendo: yo no soy nada comparado a ti. Reconozco tu poder, reconozco quién eres, y por eso me postro delante de ti. Y no solamente eso, sino que le dio gracias, dándole gracias por lo que había hecho. Seguro que allí había mucha gente también escuchando, viendo lo que estaba sucediendo, habiendo visto el milagro y todo. Este hombre decidió también agradecerle y glorificar a su Salvador por lo que él hizo. Bueno, esa es la historia que vimos, que acabamos de leer. Lo interesante es que uno de 10 regresó a dar gracias. Un 10%. Esas son bajas probabilidades, muy bajas probabilidades. Y digo esto porque no fueron 10 de 10, ni 9 de 10, ni la mayoría, ni una gran minoría, 4 de 10, sino que fue una persona que decidió dar gracias a Dios. Y lo hizo en alta voz, arrodillándose, postrándose en la tierra, con el rostro sobre la tierra, y dijo que este es testigo de Dios. O sea, que este es testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Testificó de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Cuánto de nosotros queremos testificar las cosas que Dios hace en nuestras vidas? Y no solamente los domingos, o no solamente de voz para afuera, sino con nuestras acciones, con nuestro modo de hablar, nuestro modo de ser. No, yo soy así porque soy así, ya tengo 40 años y bueno, no me van a cambiar. A un perro viejo no se le enseña nuevos trucos. Pero sabemos que cuando somos agradecidos,
no vamos a usar eso como excusa. Cuando somos agradecidos, no vamos a utilizar cualquier razón o justificación para hacernos sentir mejor por qué no podemos servir a Dios o por qué no podemos dar gracias a Dios que nos va a llevar al servicio suyo. No nos vamos a poner excusa. No, lo que pasa es que yo tengo la rodilla mala y no puedo caminar, entonces no puedo servir a Dios ayudando a esta persona. Lo importante de todo es, cuando no podemos dar gracias a Dios, cuando no podemos servir al hermano, allí es cuando nos encomendamos a Dios y le decimos a Dios, ayúdame, dame ese querer, dame ese querer para demostrar mi agradecimiento a ti a través del servicio a los demás. Y cuando hacemos eso es cuando el Señor va a trabajar grandes cosas en nuestras vidas. No es magia. Es servicio, es el querer ser siervo. Entonces, vamos a ver ahora también la historia de Abel. Y hemos leído Hebreos 11:4. Y lo estoy diciendo al revés, por alguna razón. Lo quise hacer al revés, pero aquí vamos a ver, en Hebreos 11 se habla sobre los grandes de la fe. Los que pudieron sobresalir no por lo que hicieron, sino por la fe que tuvieron. O sea, es como un oxímoron. No es que hicieron grandes cosas para ser grandes hombres o mujeres o grandes personas del cristianismo, sino es que lo que no hicieron más tener fe en Dios. Y bajo la fe pudieron servir a Dios. Bajo esa fe supieron cómo servir a Dios. Y este es el caso de Abel, que vamos a ver en el 11:4, que dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿qué pasó? Si vemos en Génesis 4, vemos que Caín y Abel van y dan, y claro que estoy parafraseando aquí, van y dan una ofrenda a Dios. Caín era agricultor y le da de los frutos de la tierra, le da a Dios. Y Abel tenía ganados, animales, y agarra uno de ellos, lo mata y lo ofrece a Dios. Después vemos que Dios ve con mejores ojos la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Esa es la historia, el entorno, y vemos que Caín se molestó mucho, y esa ira lo llevó a cometer lo peor que un hombre puede hacer, matar a su hermano. ¿Cómo supo Abel que ese sacrificio, ese agradecimiento para Dios era lo necesario? Porque Hebreos dice que supo dar gracias a Dios. En ese entonces el sacrificio era el mejor animal, el más robusto, perfecto, macho, y se le tenía que entregar a Dios. Y en este caso Abel hace eso. Lo supo seguro porque Dios estaba allí, porque sabía de sus padres, sabía seguro porque su papá, su mamá le hablaron de Dios y cómo servir a Dios y cómo agradecer a Dios. Pero esa sangre, según Hebreos 12, nos demuestra que esa sangre todavía clama lo que Abel hizo, el gran sacrificio y agradecimiento que Dios le dio. Ojo que Abel le dio lo mejor de lo que tenía. No dijo, ya, lo que me sobra. ¿Dónde está el sencillo? Lo que me sobra, eso le vamos a dar a Dios. Supo darle a Dios lo mejor que Dios requiere. Ahora no es necesario para nosotros hacer ningún tipo de sacrificio con animales. Cuando Jesús murió en la cruz, se rompió esa cortina, esa pared que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, donde se hacía el sacrificio una vez al año. Ya no es necesario, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos, para comprarnos, para redarguirnos y para hacernos más como Él cada día en nuestras vidas. Entonces ya no es necesario hacer eso, pero lo que sí es necesario es ser agradecidos. Y lo que vemos aquí y nos puede enseñar a Abel es que le dio lo mejor a Dios de su vida, de lo que él tenía. Muy importante ver eso entonces, porque
Dios quiere que nosotros le demos gracias y que le sirvamos. Mencioné la vez pasada que un pastor ahorita no me acuerdo cuándo fue, pero el pastor Martínez, si no me equivoco se llamaba Abel Martínez, dijo una vez: el que no sirve a Dios no sirve. El que no sirve a Dios no sirve. Entonces, y eso siempre se me pegó a mí, porque yo quiero servir. Entonces se me pegó porque para servirle a Dios, para dar gracias a Dios, tengo que reconocerlo primero y tengo que servirle cada día. Acordémonos que cuando aceptamos el plan de Dios en nuestras vidas, y si aceptamos lo que Él tiene control en todo en nuestra vida, cuando aceptamos que Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor, lo reconocemos a Él como Señor y Salvador de nuestra vida, y esto nos lleva a un agradecimiento, no solamente de palabras, sino que un agradecimiento que nos lleva a servirle a Él. ¿Qué pasa con lo contrario cuando no hacemos esto? ¿Qué pasa? Vamos a ser egoístas, vamos a ver por nuestros propios derechos, nuestros propios deseos. Vamos a querer primero satisfacernos antes de satisfacer las necesidades de los demás. Filipenses 2, cuando Pablo habla sobre Jesús en Filipenses y demuestra cómo Jesús, siendo hombre, siendo Dios, murió, pero no solamente una muerte, sino que en la cruz. Pero un poquito antes habla, versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y versículo 3, aquí quería llegar: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Todo lo que hagamos tiene que ser con este sentido. ¿Qué estoy haciendo yo para el reino de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer no solamente una vez en un poco de tiempo, sino cada día. Señor, ¿cómo puedo ser utilizado para darte gloria, para ser agradecido contigo? Sé lo que tú has hecho conmigo, sé que has mandado lo mejor de ti, tu Hijo unigénito, a morir en la cruz por mis pecados. Sé que antes de ser, cuando era tu enemigo, mandaste tú a tu Hijo para morir en la cruz, para traernos, para tener una relación conmigo. Reconozco eso. Ayúdame a agradecerte en tu servicio. ¿Cómo puedo yo servirte hoy? Y es una oración que me gustaría que todos nosotros hagamos cada día, porque si no, Dios nos va a abrir puertas. Dios nos va a abrir, ojo, esa persona a tu costado, o ese hombre que nunca te saluda, tú lo saludas siempre y no te saluda, te da mala cara. Esa persona quiero que trabajes con él. ¿Cómo? Quiero que te sientes al costado de él y que fijes por las necesidades de él. Cuando nosotros nos enfocamos en Él, nos llenamos de su palabra, nos va a llevar al servicio. Él mismo nos va a llevar al servicio. Estamos ya casi por terminar. Bueno, la última parte que quería hablar antes de la conclusión. Nosotros podemos dar gracias a Dios y servirle a Dios en diferentes maneras. Una de ellas, y no, este es un tema aparte, yo sé que el pastor habló sobre las ofrendas a Dios. Muchas veces pensamos que la ofrenda es algo que nos sobra. Me acuerdo que cuando yo hacía mi presupuesto mensual
porque quería ver cuánto dinero iba a tener y cuánto dinero iba a gastar y cuánto dinero iba a tener al final, y me preocupaba mucho. Sinceramente, cuando trabajaba en el banco yo me preocupaba mucho sobre las deudas, y como trabajaba en el banco me daba cuenta que mucha gente no pagaba, el banco iba detrás de ellos, le quitaba los bienes y yo no quería ser uno de ellos. Entonces me preocupé mucho, tanto así que hice, no que sea tan malo, pero la preocupación sí fue mala. Hice un spreadsheet de todo lo que tenía que pagar y las entradas y cómo iba a salir el dinero. Y me acuerdo que una de las cosas, y digo esto porque quiero ser sincero, una de las cosas que tenía justo al final de mi presupuesto era mi ofrenda. Y claro, antes de eso no tenía ofrenda porque no daba. Pensaba que todo lo que yo ganaba era mío. Era, ¿yo por qué tengo que dar? Si eso yo lo he trabajado. Me he rompido el lomo sudando en la cocina, cocinando pollos y en un calor de 40 en la cocina. ¿Por qué yo ahora tengo que pagar? No, que me sirvan a mí. Tenía esa mentalidad. Y poco a poco el Señor comenzó a trabajar en mi vida para demostrarme que eso no es de Dios. Que ese es el cambio que tengo ese cambio radical que viene cuando me acerco más a Dios o cuando quiero acercarme más a Dios, Él me va a cambiar. Y me acuerdo que puse en el último de mi página, en la última categoría, mi ofrenda. Y dije, bueno, esto es lo que quiero que el Señor me ayude con todas las deudas o con todos los gastos y las obligaciones que tenía. Pero después me di cuenta que estaba haciendo mal, que la ofrenda no debería estar en el último lugar, que no debería estar ni en el medio de la lista, ni tampoco uno de los primeros, sino que tenía que ser el primero en mi lista. Me di cuenta que la ofrenda que yo le doy a Dios es porque quiero ser agradecido con Él. Quiero demostrar mi agradecimiento. Entonces le dije a Dios, tú ayúdame con esto. Así que el dinero no es mío, los bienes que tengo no son míos, el carro que tengo no es mío. Le digo, me acuerdo que muchas veces decimos, Dios, si tú me das un carro, si tú me das una casa, yo te voy a adorar en esta casa. Con este bien te voy a adorar, te lo voy a entregar a ti. Me da la casa, me da el carro, gracias, tengo 2 carros, una casa muy bonita y todo, y me olvidé de decirle, ¿sabes qué, Dios? Lo que te prometí fue, tú me das el carro y yo te lo voy a entregar a ti para tu uso. Y me olvidé. Todo lo que tenemos es para Dios. Quiero buscar rápidamente 2 Corintios 9, 7. Porque aquí hemos visto 2 Corintios 9, 7 varias veces y habla sobre el dar. Cada uno dé, déjenme sacar aquí esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios da al dador alegre. Y aquí estamos hablando no de necesidad. Tengo que dar porque, me olvidé de dar, o tengo que dar porque es una de mis obligaciones dar. Sino que tengo que dar, porque quiero serle fiel, porque sé lo que Él ha hecho en mi vida, entiendo lo que Él está haciendo en mi vida, y por eso, porque entiendo lo poco que puedo entender, porque sus caminos son más altos que mi camino, sus pensamientos más altos que los míos, porque entiendo un poquito de lo que Él hace en mi vida, por eso quiero dar. Y por eso, hermano, les animo a seguir dando, a poner no al final, sino a poner primero lo que es de Dios y dar. Y eso no es solamente con nuestro dinero, nuestros bienes, sino es con nuestro tiempo. Esto tiene que ser con nuestro tiempo también. Venimos aquí los domingos, estamos aquí juntos y es un tiempo de gozo, es un tiempo donde nos ayudamos, donde podemos orar juntos, donde un hermano me puede decir sus problemas, yo le puedo contar los míos y podemos orar y hasta podemos decir nos reunimos o hablamos por teléfono y damos nuestro tiempo también para alabar a Dios y adorar. Es un tiempo lindo, pero aparte de este tiempo también tiene que haber un tiempo donde pueda decirle a Dios, ¿sabe qué? Tú sabes que yo tengo una cantidad de hijos, una media docena de hijos. Tú sabes que todos tienen estas cosas que hacer. El menor tiene 4, la mayor tiene 10 o lo que sea, como sea. Pero yo quiero que utilices mi tiempo como tiene que ser. Si el hermano a mí me pide ayuda, ayúdame a no decir no puedo, no tengo tiempo. Ayúdame, por favor. Ayúdame a poder decir está en tus manos, Dios. Ayúdame porque quiero decir sí. Quiero decir sí. Mis energías
las que tengo. Muchos de aquí no somos inválidos, no estamos en una cama, no estamos postrados, tenemos energías, tenemos fuerzas, tenemos todo para demostrar el servicio a Dios. Usémoslas también para la gloria de Dios. Y por último, nuestros recursos y talentos. Aquí hay mucha gente talentosa, gente que sabe hablar muy bien, gente que tiene mucho conocimiento, gente que sabe mucho de diferentes cosas. ¿Cómo puedo yo utilizar mis talentos, cualquiera que sea, para la gloria de Dios? Quiero concluir. El agradecimiento, y esto lo vimos la semana pasada también, nos lleva al servicio de Dios. Acuérdense que cuando Jesús resucitó, o cuando Jesús entregó su vida, porque Él no murió, Él entregó su vida, y cuando entregó su vida, sí murió, pero a Él no lo mataron, Él entregó su vida. Antes de eso, sus discípulos estaban con Él, paraban con Él siempre. Sus apóstoles también tenían sus discípulos, sus apóstoles, su grupo pequeño, y entre ese grupo sus mejores amigos, y paraban juntos. Cuando Jesús estaba siendo azotado y yendo a la cruz, chao, lo dejaron. Vimos que María Magdalena, y después Pedro, después Santiago, después Tomás, muchas personas vieron a Cristo resucitado. Pero después de eso vemos también que los cristianos o esos discípulos seguían en sus grupos. Tanto sí que Pedro, con discípulos que vemos en Juan, en el último capítulo de Juan, vemos que se habían regresado a su trabajo al hacer lo que hacían antes. En este caso era la pesca. Se fueron a la pesca. Y Jesús lo encuentra y le dice, la historia es que Jesús le dice, tienen sus redes y van a pescar, y después se dan cuenta que es Jesús. Y bueno, cuando Jesús está con Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, sí, yo te quiero. Ok, cuida mis ovejas. Primero le pregunta, Pedro, ¿tú me quieres más que ellos? Y se puede interpretar en dos maneras, más que ellos, que los discípulos, o se puede también interpretar más que el trabajo que él hacía. Pero cualquier manera que se interprete es, si tú me quieres más que ellos, cuida a ellos, sirve a ellos, sírvelos. La pregunta que Dios nos puede hacer a nosotros, ¿tú me quieres? Sirve entonces. La persona que no busca oportunidades para servir no demuestra un agradecimiento genuino. No es que quiero criticar ni quiero analizar al cristiano, sino que quiero decir que si uno realmente entiende el agradecimiento, entonces va a demostrar el servicio a los demás. Muchas veces no sabemos cómo servir, no sabemos cómo adorar. Caín quiso servir a Dios, Abel también lo hizo, pero Dios vio con mejores ojos al sacrificio de Caín. No dar de las obras. Damos muchas veces de las obras y no hablando necesariamente de aspecto económico, pero de lo que sea. Mañana me toca a mí traer el snack, el refrigerio para la iglesia. Esas galletas están bien, con eso basta. O queremos dar porque quiero que ustedes vean lo que Dios hace en mi vida, lo que Dios hace en sus vidas, que Dios es mi Rey y Señor, y por eso quiero dar lo mejor de mí, de lo que tengo. Acordémonos también de la viuda que entregó esas monedas, entregó todo lo que tenía. Hemos hablado de Ana, entregó lo que ella quiso, su hijo. Uno puede ser, seguro quiso tener a un hijo porque era egoísta, quería sentirse madre, pero ahí no termina la historia. Lo entregó para que todos los días de su vida él esté en el servicio de Dios. Abraham dio a su hijo, y Dios dio el mejor regalo que podemos tener nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu providencias, por lo bueno que tú eres, porque reconocemos a través de tu Espíritu Santo, reconocemos que lo que tú has hecho es magnífico,
Lo que tú has hecho en nuestra vida y sigues haciendo cada día en nuestra vida no tiene precio, no lo podemos comprar y nunca podríamos hacer nada para entender o agradecerte de la manera que tú quieras. Sabemos que tú no quieres una religión con nosotros, tú quieres una relación diaria. Tú quieres que nosotros nos sentemos atrás del carro y tú manejar y tú llevarnos. Y ayúdanos, Padre Santo, a reconocer esto y cuando lo reconozcamos, ayúdanos a darte gracias por eso y a servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.